Me llamo Elena y durante los últimos 2 años he estado viendo a mi esposo Marco desvanecerse lentamente. Cuando recibimos el diagnóstico de cáncer de estómago, recuerdo sentir como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Marco solo tenía 38 años, exitoso en su carrera de banca de inversión, y teníamos un hermoso hijo de 9 años, Emilio. Se suponía que tendríamos décadas por delante. La única pequeña bendición en esta pesadilla fue que el éxito financiero de Marco significaba que podíamos pagar el mejor tratamiento disponible. Volamos a ver especialistas por todo el país, probamos terapias experimentales y no escatimamos en gastos. Pero a medida que pasaban los meses, se hizo evidente que todo este tratamiento solo estaba comprando tiempo, no ofreciendo una cura. Durante todo esto, los padres de Marco, Lucía y Roberto, fueron nuestras rocas. Vivían a solo 20 minutos y se involucraron sin dudarlo cuando las cosas se pusieron difíciles. Elena, nosotros recogeremos a Emilio de la escuela hoy, decía Lucía en los días cuando Marco tenía programado su tratamiento. No te preocupes por la cena tampoco, he hecho lasaña extra. Emilio a menudo tiraba de mi manga cuando lo arropaba por la noche, sus ojos llenos de esperanza y miedo. Mamá, ¿cuándo va a mejorar papá? Nunca supe qué decir. ¿Cómo le dices a un niño que su padre está muriendo? Así que solo le acariciaba el pelo y decía, los médicos están haciendo todo lo posible, mi amor. Mis propios padres, por otro lado, eran una historia diferente. Mi madre Carmen y mi padre Daniel vivían igual de cerca que los padres de Marco, pero bien podrían haber estado en otro planeta. Mamá, ¿puedes recoger a Emilio de la escuela hoy? Marco tuvo una mala reacción a la quimio y Lucía tiene una cita con el médico. Ay, Elena, lo siento mucho, pero prometimos ayudar a tu hermana con la búsqueda de su departamento hoy. Ya sabes cómo se pone Jimena cuando está estresada. Siempre era Jimena. Había sido así toda mi vida. Cuando tenía 7 años, mis padres se perdieron mi obra escolar porque Jimena tenía un resfriado. Cuando me gradué de la preparatoria, se fueron justo después de la ceremonia para llegar al recital de danza de Jimena, aunque ella solo estaba en el conjunto. Me había acostumbrado a lo largo de los años. Marco se convirtió en mi familia, y sus padres me trataban más como a una hija que los míos. Así que cuando el estado de Marco empeoró el mes pasado, me preparé para el final, rodeada por la familia que me había elegido. La noche que Marco murió, yo sostenía su mano. Su respiración se había vuelto superficial horas antes y la enfermera de cuidados paliativos me había advertido que no sería mucho tiempo. Elena, susurró, su voz apenas audible, cuida a Emilio. Eres la persona más fuerte que conozco. Esas fueron sus últimas palabras. Me quedé allí durante horas después, todavía sosteniendo su mano mientras enfriaba, incapaz de procesar que mi compañero de 12 años se había ido. Lucía y Roberto llegaron al hospital en menos de 1 hora después de mi llamada, sus rostros grabados con el mismo dolor que me consumía. Estamos aquí, mi niña, dijo Lucía, abrazándome. Siempre estaremos aquí. Esa noche envié un mensaje a mi madre, Marco falleció esta noche. Su respuesta llegó 1 hora después, es terrible. Sin llamada, sin ofrecimiento de venir, sin preguntas sobre cómo estábamos Emilio y yo. Solo 2 palabras. Pero estaba demasiado entumecida para que me importara. Había un funeral que planear, un hijo que consolar y una vida que de alguna manera reconstruir. Los días después de la muerte de Marco pasaron en una nebulosa de arreglos funerarios, papeleo y tratar de explicarle a Emilio que su padre no volvería a casa. Lucía y Roberto estaban ahí en cada paso, manejando llamadas a la funeraria cuando yo no podía formar palabras y sentándose con Emilio cuando tenía preguntas que yo no podía responder. El día antes del funeral, me ahogaba en detalles. La funeraria necesitaba decisiones finales sobre el programa, parientes lejanos llamaban pidiendo direcciones, y todavía necesitaba recoger el traje de Emilio. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que Marco murió. Necesito pedirles a mis padres que cuiden a Emilio, le dije a Lucía mientras nos sentábamos en mi mesa de cocina, rodeadas de tarjetas de condolencia. Tú y Roberto ya están haciendo tanto. Llevé a Emilio a la casa de mis padres, ensayando lo que diría cuando llegáramos. Mi madre abrió la puerta con una chaqueta ligera, bolso ya en mano. Elena, este no es buen momento, dijo, sin siquiera invitarnos a entrar. Estamos a punto de salir. Mamá, por favor,
Solo son unas horas. Tengo que finalizar todo para el funeral. Hemos tenido estos planes por semanas, interrumpió mi padre, apareciendo detrás de mi madre. No podemos cancelar ahora. Antes de que pudiera discutir más, ambos salieron, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Realmente tenemos que irnos, dijo mi madre firmemente. Estoy segura de que puedes encontrar a alguien más. Se apresuraron hacia su auto sin siquiera despedirse de Emilio, quien se quedó allí confundido y herido. Una vez que se fueron, llamé a mi amiga Sara, quien inmediatamente accedió a cuidar a Emilio. Después de dejarlo en casa de Sara, la curiosidad me venció. Tomé un desvío por la casa de mis padres de camino a casa. Sus luces estaban encendidas y el Mazda rojo de Jimena estaba estacionado en la entrada. Así que ese es el plan importante, murmuré para mí misma, una risa amarga escapando de mis labios. No estaban ocupados en absoluto, simplemente preferían ayudar a Jimena que apoyarme a mí, incluso ahora. Esa noche, envié un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp familiar: el funeral de Marco es a las 11 de la mañana el jueves en la capilla Greenwood. El servicio será seguido de una pequeña recepción. Observé cómo aparecían los recibos de lectura junto a los nombres de mis padres y Jimena. Nadie respondió. La noche antes del funeral, la ansiedad me llevó a llamar directamente a mi madre. Mamá, viste mi mensaje sobre el funeral mañana, ¿verdad? Comienza a las 11. Hubo una pausa en la línea. Oh, Elena, lo siento, pero no podremos asistir. Jimena ha reservado varias mesas en Emilios para celebrar su ascenso. Es al mediodía y ya nos hemos comprometido. Casi se me cae el teléfono. Mamá, estamos hablando del funeral de Marco. Marco, quien pagó las reparaciones de su casa hace 3 años cuando el techo colapsó. Marco, quien ha sido parte de nuestra familia por más de una década. Eso fue hace mucho tiempo, Elena, respondió mi madre fríamente. Necesitamos enfocarnos en los vivos, no en los muertos. Jimena necesita nuestro apoyo ahora mismo. Antes de que pudiera responder, colgó. Inmediatamente marqué el número de Jimena, mi mano temblando de ira e incredulidad. Hola, contestó, sonando molesta porque interrumpí su noche. Jimena, mamá dice que tendrás una fiesta mañana al mismo tiempo que el funeral de Marco. ¿No puedes reprogramarla o al menos retrasarla para que puedan asistir primero al servicio? De ninguna manera, se burló. No puedo cambiar la reservación ahora. Todos ya han confirmado y este ascenso es importante. No es como si pudiera reprogramar una fiesta funeral o lo que sea. Una fiesta funeral, repetí, mi voz elevándose. Mi esposo está muerto, Jimena. El hombre que pagó toda tu educación universitaria. Eso fue hace siglos, desestimó. Mira, mi ascenso es más importante que algún funeral. La gente muere todos los días. Luego ella también colgó. Me quedé allí en mi cocina, teléfono aún en mano, completamente aturdida. Como para retorcer más el cuchillo, mi teléfono sonó con un mensaje de mi madre: deja de presionar a tu hermana. Su celebración es más importante que el funeral. Ha trabajado duro para este ascenso. El día del funeral de Marco amaneció brillante y claro, una burla de la oscuridad que sentía por dentro. El servicio fue hermoso en su simplicidad. Marco nunca había sido de grandes demostraciones, y la modesta capilla estaba llena de personas que genuinamente se preocupaban por él, colegas, amigos, vecinos y familia. Su familia, de todos modos. Durante el elogio, hablé sobre la generosidad de Marco, su amabilidad y su devoción inquebrantable a nuestro hijo. Emilio se sentó entre Lucía y Roberto, quienes sostenían sus manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después del servicio, varias personas se me acercaron ofreciendo condolencias y preguntando sobre la ausencia de mis padres. Me sorprendió no ver a tus padres, dijo el compañero de cuarto de la Universidad de Marco. ¿Están enfermos? Tenían un compromiso previo, respondí rígidamente, sin querer elaborar. Lucía notó mi incomodidad y hábilmente dirigió la conversación hacia otro tema. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, me senté sola en la sala rodeada de tarjetas de condolencia y arreglos florales. La casa se sentía imposiblemente vacía sin Marco, el silencio tan fuerte que dolía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jimena: espero que el funeral haya ido bien.
mamá publicó fotos de mi fiesta. Me ascendieron a ejecutiva senior de cuentas. Sin condolencias, sin reconocimiento de lo que acababa de pasar, solo una celebración de su logro, completa con emojis de fiesta. Apagué mi teléfono sin responder y subí para revisar a Emilio. Estaba durmiendo profundamente, abrazando el osito de peluche que Marco le había dado en su último cumpleaños. Me acosté junto a él, encontrando consuelo en el ritmo constante de su respiración. Durante la siguiente semana, me moví por la vida en una niebla. Lucía y Roberto venían a diario, trayendo comida, llevando a Emilio al parque, ayudándome a clasificar las pertenencias de Marco. Mis padres no llamaron ni una vez, ni para revisar a su nieto, ni para ver cómo estaba yo. Nada. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de Marco, el señor Sánchez. Señora Torres, es hora de discutir el testamento de Marco, explicó. Fue bastante minucioso en sus preparativos. ¿Funcionaría mañana por la tarde para la lectura? Acepté y luego llamé a Lucía y Roberto para invitarlos. Por supuesto, habían sido nombrados en el testamento, y Marco habría querido que estuvieran allí. Al día siguiente, el señor Sánchez llegó a nuestra casa exactamente a las 2 de la tarde, cargando un maletín de cuero y con una expresión solemne que se suavizó cuando vio a Emilio. Tu padre hablaba de ti a menudo, le dijo a mi hijo, estrechando formalmente su pequeña mano. Estaba muy orgulloso de ti. Todos nos instalamos en la sala, yo, Emilio, Lucía y Roberto, listos para lo que esperaba fuera una lectura sencilla. Marco y yo habíamos discutido ampliamente sus deseos durante su enfermedad, así que no habría sorpresas. Pero justo cuando el señor Sánchez estaba a punto de comenzar, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Lucía, luciendo confundida. No, respondí, igualmente desconcertada, mientras iba a abrir la puerta. Casi la cerré de golpe cuando vi a mis padres y a Jimena parados en el porche, todos con expresiones de exagerada simpatía. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté directamente. Escuchamos sobre la lectura, dijo mi madre, tratando de mirar más allá de mí hacia la casa. Marco no era un extraño para nosotros, ¿sabes? Tenemos derecho a estar aquí. ¿Un derecho?, repetí, incrédula. No se molestaron en venir a su funeral, pero ¿tienen derecho a estar en la lectura de su testamento? Mi padre aclaró su garganta. Vamos, Elena, no hay necesidad de sacar a relucir viejos agravios. Estamos aquí para apoyarte. ¿Apoyarme?, me reí amargamente. Eso es rico. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, mi madre gentilmente me empujó a un lado, con mi padre y Jimena siguiéndola de cerca. Somos familia, dijo firmemente, como si eso lo explicara todo. Me quedé allí, aturdida por su audacia, mientras se abrían camino hacia la sala. Los rostros de Lucía y Roberto se oscurecieron cuando vieron quiénes habían llegado. ¿Qué hacen ellos aquí?, susurró Roberto cuando regresé. No tengo idea, respondí, mi mano temblando de ira, pero no voy a hacer una escena frente a Emilio. El señor Sánchez, siempre profesional, simplemente levantó una ceja antes de continuar. ¿Continuamos con la lectura del testamento? Mis padres y Jimena se sentaron en el sofá frente a Lucía y Roberto, con Emilio a mi lado en un sillón. La tensión en la habitación era sofocante. Yo, Marco Andrés Torres, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, comenzó a leer el señor Sánchez del documento formal. Marco había dejado todo meticulosamente organizado. A sus padres les dejó $200,000, suficiente para asegurar su cómoda jubilación y agradecerles por su apoyo inquebrantable durante nuestro matrimonio y su enfermedad. Nunca esperamos, comenzó Lucía, su voz quebrándose mientras Roberto sostenía su mano firmemente. Luego vinieron las principales disposiciones. A mí me dejó nuestra casa, 2 departamentos en el centro de la ciudad que ni siquiera sabía que poseía, y $400,000 en activos líquidos. Los departamentos generan ingresos significativos por renta, explicó el señor Sánchez. Marco los compró como inversiones hace 3 años. Me senté allí, aturdida por el alcance de la planificación de Marco. Había asegurado que Emilio y yo estuviéramos financieramente seguros sin importar qué. Mientras el señor Sánchez continuaba leyendo, noté que la expresión de mi madre cambiaba de leve simpatía a interés no disimulado. Jimena se enderezó, repentinamente prestando atención.
Cuando el abogado terminó, mi madre juntó sus manos. Bueno, estas son maravillosas noticias, ¿no es así, Elena? Estás bastante bien económicamente ahora. La habitación quedó en silencio. Lucía y Roberto la miraron sorprendidos. Quiero decir, continuó mi madre, ajena a la atención, con 2 departamentos y todo ese dinero, ciertamente puedes ayudar a la familia ahora. Jimena ha estado luchando con la renta de su lugar, ¿no es así, querida? Jimena asintió ansiosamente. Es tan caro estos días, y tú tienes 2 departamentos simplemente ahí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo ni siquiera estaba frío en su tumba y ya estaban mirando sus bienes. Deberías darle uno de esos departamentos a Jimena, intervino mi padre, como si fuera la sugerencia más razonable del mundo. ¿Para qué necesitas 2 de todos modos? Me puse de pie lentamente, mis manos apretadas en puños a mis costados. ¿Hablan en serio ahora mismo? Se saltan el funeral de Marco por una fiesta, me ignoran a mí y a Emilio por una semana, y luego aparecen sin invitación a la lectura de su testamento para exigir su propiedad. Vamos, Elena, comenzó mi padre, su tono condescendiente. No hay necesidad de ser egoísta. Estás sola ahora, pero tienes toda esta riqueza. Deberías compartirla. Egoísta, repetí, mi voz elevándose. No estoy sola. Tengo a Emilio, y todo lo que Marco dejó es para el futuro de su hijo. Cada centavo irá a asegurar que Emilio tenga la mejor educación, las mejores oportunidades, la mejor vida que su padre ya no puede estar aquí para proporcionar. Observé cómo mis padres y mi hermana intercambiaban miradas, sus ojos volviéndose hacia Emilio con algo que parecía inquietantemente como resentimiento. Estás siendo ridícula, espetó mi madre. Jimena necesita ayuda ahora, no algún niño que ni siquiera irá a la universidad por años. Ese niño es tu nieto, intervino Roberto, su voz tensa de ira, y su padre acaba de morir. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. No te atrevas a decirme cómo tratar a mi propio nieto, le espetó a Roberto. Hemos estado en esta familia más tiempo que tú. Y sin embargo, han mostrado notablemente poco interés en ser parte de ella, respondió Lucía fríamente. Es suficiente, dije firmemente, mi paciencia finalmente agotándose. Emilio, ¿puedes ir arriba a tu habitación por un rato? Lleva al señor Sánchez contigo para mostrarle tus aviones modelo. El abogado, claramente aliviado de escapar del drama familiar, rápidamente se levantó y tomó la mano de Emilio. Me encantaría ver tu colección, jovencito. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, me volví hacia mis padres y mi hermana, ya sin contenerme. ¿Cómo se atreven a venir a mi casa días después del funeral de mi esposo, al que no se molestaron en asistir, y exigir su dinero? Marco trabajó toda su vida para mantenernos a mí y a Emilio. Luchó contra el cáncer durante 2 años, y en todo ese tiempo, ¿qué ayuda ofrecieron? Ninguna. Ni siquiera cuidarían a Emilio por unas horas. Eso no es justo, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. No, lo que no es justo es que Marco gastó miles de dólares arreglando su techo cuando colapsó durante esa tormenta hace 3 años. Lo que no es justo es que nosotros pagamos toda la educación universitaria de Jimena cuando ustedes afirmaron que no podían permitírselo. Bueno, déjenme dejar algo perfectamente claro, no daré nada del dinero o propiedad de Marco a ustedes. Ni ahora, ni nunca. Cada centavo irá a apoyar a Emilio y asegurar su futuro. Eso es lo que Marco quería y eso es lo que sucederá. El rostro de mi madre se contorsionó de rabia. Malagradecida, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente han hecho por mí, mamá? Nombre una cosa, un solo acto de crianza desinteresada. Ella abrió y cerró la boca, incapaz de encontrar una respuesta. Eso pensé, dije en voz baja. Creo que es hora de que todos se vayan. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos y me derrumbé en el sofá, repentinamente exhausta. Hiciste lo correcto, dijo Roberto, su voz suave pero firme. ¿Lo hice? Siguen siendo mis padres, y Jimena sigue siendo mi hermana. La biología no hace a la familia, dijo Lucía, sentándose a mi lado y tomando mi mano. El amor hace a la familia. Estar presente hace a la familia. Estar ahí en los momentos difíciles hace a la familia. Asentí,
sabiendo que ella tenía razón, pero todavía sintiendo el dolor del rechazo que me había seguido toda mi vida. Más tarde esa noche, después de que Lucía y Roberto se habían ido a casa y Emilio estaba dormido, me senté frente a mi computadora y vi que mi madre me había etiquetado en una publicación en redes sociales, con el corazón roto porque mi hija mayor se ha vuelto tan codiciosa y egoísta después de la muerte de su esposo, negándose a ayudar a su hermana en apuros aunque ahora tiene 2 departamentos en el centro de la ciudad y mucho dinero. La riqueza material la ha cambiado. Miré fijamente a la pantalla, viendo cómo llegaban comentarios compasivos de parientes y amigos de la familia que solo conocían cualquier versión retorcida de la historia que mi madre les había contado. No dejes que Elena se salga con la suya, la familia debe ayudar a la familia, pobre Jimena, siempre luchando mientras Elena tiene todo servido en bandeja. Sentí una oleada de ira como nada que hubiera experimentado antes. Esto era un nuevo mínimo, incluso para mi madre, tratando de avergonzarme públicamente para que les diera el dinero de Marco. Respiré profundamente y comencé a escribir. Si mi madre quería airear la ropa sucia de nuestra familia en público, entonces yo le daría al público la versión completa y sin editar. He guardado silencio sobre esto por demasiado tiempo, pero ya que mi madre ha elegido hacer públicos nuestros asuntos familiares privados, siento que debo responder. Hace 3 días enterramos a mi esposo Marco después de su batalla de 2 años contra el cáncer de estómago. Mis padres y mi hermana no asistieron a su funeral. ¿Por qué? Porque mi hermana había programado una fiesta para celebrar su ascenso el mismo día, y ellos sintieron que eso era más importante. Para quienes no lo saben, Marco ayudó financieramente a mis padres muchas veces a lo largo de los años, incluyendo pagar por reparaciones mayores a su casa y financiar toda la educación universitaria de mi hermana. A pesar de esto, cuando necesité ayuda durante su enfermedad, incluso solo para cuidar a nuestro hijo por unas horas, siempre estaban demasiado ocupados. Ayer aparecieron sin invitación a la lectura del testamento de Marco. Al enterarse de que nos había dejado a mí y a nuestro hijo financieramente seguros, inmediatamente exigieron que le diera una de nuestras propiedades de alquiler a mi hermana porque, y cito, ella la necesita más que algún niño. Ese niño es un nieto de 9 años que acaba de perder a su padre. Comparto esto no para herirlos, sino porque estoy cansada de ser pintada como la villana en una historia donde solo he tratado de ser una buena hija, hermana, esposa y madre. El dinero de Marco se usará para la educación y el futuro de nuestro hijo, como él quería. Espero que esto aclare las cosas. Adjunté las capturas de pantalla que había guardado, incluyendo el mensaje donde mi madre había dicho que la fiesta de Jimena era más importante que el funeral de Marco y varios mensajes de texto donde se negaron a ayudar durante su enfermedad. Mi dedo se detuvo sobre el botón de publicación por varios segundos antes de finalmente presionarlo. En minutos, los comentarios en la publicación original de mi madre cambiaron drásticamente de tono. Carmen, ¿es esto cierto? Te saltaste el funeral de tu yerno por una fiesta, no puedo creer que esperarías que Elena regalara propiedades destinadas para su hijo, esos mensajes de texto son impactantes. ¿Cómo pudiste decir que una fiesta es más importante que un funeral? Llamadas y mensajes llegaron durante toda la noche, parientes y amigos expresando shock por el comportamiento de mis padres y ofreciendo apoyo. Mi madre intentó afirmar en los comentarios que yo estaba mintiendo, pero las capturas de pantalla hablaban por sí mismas. Eventualmente, eliminó su publicación original por completo, pero el daño a su reputación estaba hecho. A la mañana siguiente, desperté con docenas de llamadas perdidas de mis padres y Jimena. Bloqueé sus números sin escuchar sus mensajes de voz. Cualquier cosa que tuvieran que decir, no estaba interesada en escucharlo. Durante las siguientes semanas, intentaron todo para contactarme, correos electrónicos rogando perdón pero aún pidiendo dinero, mensajes a través de amigos en común, incluso apareciendo en nuestra casa sin anunciar. Cada vez, me mantuve firme en mi decisión de sacarlos de nuestras vidas. Nunca van a cambiar, ¿verdad?, le pregunté a Lucía una tarde mientras veíamos a Emilio jugar en el patio trasero. La gente rara vez lo hace, respondió honestamente. No fundamentalmente, de todos modos. Es extraño. Siempre pensé que necesitaba su aprobación, su amor. Pasé toda mi vida tratando de ganármelo, pero ahora... Ahora reconoces tu propio valor, terminó ella por mí, y ves que Emilio merece mejor que repetir ese ciclo. 6 meses después de la muerte de Marco, la vida se había establecido en una nueva normalidad. Lucía y Roberto continuaban siendo pilares en nuestras vidas,
uniéndose a nosotros para cenas dominicales y ayudando con las actividades escolares de Emilio. Había comenzado a administrar las propiedades de alquiler que Marco nos había dejado, encontrando una satisfacción inesperada en el trabajo. Los departamentos en el centro de la ciudad resultaron ser excelentes inversiones, proporcionando un ingreso constante que complementaba lo que había apartado para la educación de Emilio. También invertí algo del dinero en acciones de compañías en las que Marco siempre había creído, viendo con satisfacción cómo llegaban los dividendos. En cuanto a mis padres y Jimena, ocasionalmente escuchaba actualizaciones a través de la vid familiar. Estaban luchando financieramente, aparentemente. Jimena había perdido su trabajo y mis padres se quejaban de los costos de jubilación. Cada vez, el mensajero insinuaría torpemente que quizás yo podría ayudarlos. Mi respuesta siempre era la misma: lamento escuchar que están teniendo problemas, pero mi responsabilidad es con mi hijo. Algunos me llamaban fría o implacable. Tal vez lo era, pero cuando miraba a Emilio, creciendo más fuerte y feliz cada día, rodeado de personas que realmente lo amaban, sabía que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Mamá, ¿alguna vez extrañas a la abuela Carmen y al abuelo Daniel?» Hice una pausa, considerando cómo responder honestamente sin cargarlo con problemas de adultos. «Extraño la relación que desearía que hubiéramos tenido», dije finalmente, «pero no la que realmente tuvimos». Él asintió, pareciendo entender más de lo que un niño de su edad debería tener que entender. «Me alegro de que tengamos a la abuela Lucía y al abuelo Roberto». «Yo también, mi amor». «Yo también». Algunas personas nunca entenderían por qué había sacado a mi familia biológica de mi vida. Nunca habían experimentado la constante decepción, el patrón de toda la vida de favoritismo, la dolorosa comprensión de que algunas personas son simplemente incapaces de poner a otros primero. Pero yo lo entendía y, lo más importante, había roto el ciclo. Emilio crecería conociendo su valor, rodeado de personas que mostraban su amor a través de acciones, no solo palabras. Personas que aparecían cuando importaba, que no ponían condiciones a su apoyo, que no lo veían como un medio para un fin. Fin de la historia.